En primer lugar, quisiera presentarles al doctor Francisco Valdés Ollarvides, que tiene un doctorado en plantas aromáticas y medicinales del desierto del noreste de México. Él es maestro investigador aquí de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, a quien le agradecemos por esta entrevista. Doctor, pues muchas gracias por esta entrevista. Vamos a hablar acerca del orégano, una planta muy importante, no solamente aromática, sino medicinal, y al mismo tiempo forma parte de las costumbres culinarias de nuestras madres y de nuestras abuelitas, inclusive actualmente en la cocina del noreste de México. Pues muchas gracias por esta entrevista. ¿Qué me dices del orégano, doctor? Bueno, mira, pues pocos saben de la gran diversidad que tenemos en el desierto, de la gran diversidad de plantas que son ampliamente utilizadas por los pobladores de la misma región y que incluso son demandados de otras regiones. Destaca por su importancia y su popularidad pues el orégano, ¿sí? Actualmente una especie denominada Lipia garaviolens, conocida como orégano mexicano, se ha popularizado ya en todo el mundo y es precisamente en la región desértica donde florece y donde se desarrolla en su máxima expresión. La planta es perenne. La planta es perenne, sí. Sin embargo, se corta, no sé, Si cada la vez. planta es perenne, tiene un ciclo de vida vegetativo que empieza al inicio de las lluvias y termina cuando las lluvias se ausentan. Y sobre todo cuando las temperaturas bajan y que llega el otoño y el invierno. Y vuelve a brotar a raíz de la primavera o en las primeras lluvias que se presentan de la temporada primaveral y del verano. El orégano es muy famoso aquí en el estado de Coahuila. He tenido la oportunidad de ir a un ejido que se llama 4 de marzo. Tuve la oportunidad también de trabajar con la CONASA y ellos están haciendo algunos proyectos para ayudar a esta gente, no solamente en lo que es la cosecha, el secado y lo que es el valor agregado que se le da por producir la hojita del orégano. Es una planta desértica. ¿Qué me dices de ella? ¿Cuáles son las características fisiológicas, botánicas de esta planta? Mira, la planta es un arbusto que llega a medir a veces hasta 1,5 metros, de hojas ramificadas, de raíz pivotante. Es una planta que su hábitat natural está en el desierto, en las tierras que son de suelos alcalinos, ¿sí? Y que crece y se desarrolla vegetativamente en forma temporal. Esto es una planta que es aprovechada junto con algunas otras por los campesinos que habitan en estas regiones. Vamos a decirlo, es un ingreso complementario al que tienen aparte del tallado de lechuguilla, de algunas otras actividades que dicen como es la ganadería, la caprinocultura, etcétera, etcétera. Entonces el orégano es una parte complementaria, sobre todo que en las épocas de agosto, que es cuando ya es, una vez que el árbol ha rebrotado, ya las hojas se encuentran en listas para ser cosechados, sobre todo cuando la planta está floreciendo. Es cuando empieza la recolecta. Y lo hacen toda la familia del sector campesino del desierto. ¿Es aromática la planta? Sí, es una planta aromática que es por lo mismo que es rica en aceites esenciales. Quizá de las especies aromáticas es la que más rica en aceites esenciales tiene. Por lo tanto, pues su aprovechamiento y su popularidad no es nada más a nivel de México, es en todo el mundo. Pero en otras partes del mundo, ¿dónde es famoso el orégano? ¿Y por qué es famoso el orégano mexicano? Bueno, el orégano como tal, como planta, como su nombre común y más popular es orégano, es en todo el mundo. O sea, y es muy popular y mucho más en las áreas del Mediterráneo, en España, en Italia, en Grecia, donde básicamente es el condimento básico de todos los alimentos que preparan allá. Sí. Hablar de menudo aquí, Hablar de menudo, de asado de puerco, hablar incluso, bueno, combinando las pizzas que son italianas, todas llevan una importancia tiene el orégano desde el punto de vista productivo, como planta, como producción de forraje, como producción de hojitas, precisamente para las actividades culinarias? Sí, en las zonas desérticas, sobre todo donde lo que acabas de mencionar, lo que es el desierto chihuahuense y el ejido que mencionaste ahí, 4 de marzo, que por ahí tienes algunas experiencias, vamos a decir que la recolección pueden levantar entre 300 y 400 kilos por año de orégano que se recolecta. No se cultiva, se colecta en forma silvestre. ¿Por persona? No, por hectárea. Por hectárea. Por una hectárea. Son de 300 a 400 kilos por hectárea.
en condiciones normales de recolección. Y en condiciones que ya se está cultivando, ya empieza a haber métodos de cultivo. Ah, mira. Y pues se puede levantar de 3,5 a 4 toneladas ya de hoja seca. ¿Sí? Entonces alcanzan volúmenes muy altos, ¿verdad? Por hectárea. Bueno, mira, hay que tomar en cuenta que la cosecha se hace cuando está la hoja en verde y después se lleva a un secadero. Entonces ya en ese secadero pues va a perder un 70, un 80% de la humedad, que es como se comercializa en seco la hoja. Ellos normalmente cortan el orégano, van y lo secan al sol, ¿es correcto? Pero me explicaban de que pierde algo de color y al perder algo de color, bueno, pues pierde algo de vitamina A, todos los tocoferoles, los precursores de la vitamina A, que puedan ser precisamente la causa de un descenso de los aspectos relacionados con antioxidantes, con bajar los antioxidantes. Pero el apoyo que dio la CONASA era precisamente eso, poner unos sombreaderos de tal manera que la planta se secara bajo sombra. ¿Tiene esto alguna ventaja? Sí, sí, obviamente, sobre todo cuando las ramas o las hojas que se cosechan se exponen directo al sol y no tienen un buen manejo en cuanto a tenderse bien, que reciban la misma luminosidad, va a haber mermas y esas mermas hay unas deficiencias en el color, asumen un color grisáceo que no es muy atractivo para la persona que lo va a consumir o para el que lo va a adquirir. Entonces, entre más verde se mantenga, que es cuestión de manejo post cosecha, tendrá un valor mayor, ¿sí? Entonces, lo que me acabas de mencionar de que la Comisión Nacional de Zonas Áridas está apoyando con esto, es precisamente para que el campesino no tenga demasiadas mermas y que pueda vender su producto a un mejor precio, porque va a tener una mejor calidad. Y sobre todo que va a tener pues todos los principios activos, ¿verdad? Que son vitaminas, que son minerales, que son metabolitos secundarios, que eso es lo importante del orégano, se llaman metabolitos secundarios. Claro. ¿Me entiendes? Que son los que realmente proporcionan ese aroma tan agradable y tan evocador que a todos nosotros nos recuerdan a nuestros abuelos, nuestros padres. Y que nomás llegamos a la casa y queremos, olemos a orégano y dice, la comida va a estar buena. Es correcto. Entonces, es eso. Fíjate, doctor, que ahí en este ejido 4 de marzo, como te decía y repito, apoyado por la Comisión Nacional de las Zonas Áridas, también pusieron una seleccionadora, de tal manera de separar las hojitas de los pequeñas ramas, de los pequeños palitos, de tal manera de que ese producto ahí obtenido pues se venda a nivel comercial. Esto es común hacerlo, no nada más aquí en Coahuila, sino en otros estados han tenido esta especie de beneficiadora, como le llaman. Sí, mira, ya se empieza a manejar. De hecho, desde el mismo productor lo hace en forma manual y siempre procura hacerlo de una mejor manera, de separar la hoja de lo que es la rama, porque ya la rama se considera como una impureza del producto. Entonces se hace un esfuerzo por separarlo. Claro que ya mecanizado con Cribas. Con cribas, con todo eso, esto se va a mejorar muchísimo. Entonces se va a vender un producto que prácticamente con cero impurezas, lo que son ramas, basuras, hojas muertas, hojas, tierra inclusive, ¿verdad? Entonces todo eso viene en una mejora del producto y sobre todo pues es un valor agregado que se le da. México es uno de los principales países exportadores de orégano. México produce alrededor de 2.500 toneladas por año, alrededor de 2.000 toneladas por año, los cuales se procesan en seco. Los principales países receptores o consumidores del producto del Lipia graveolens, que es orégano mexicano, son Estados Unidos y Canadá. Y alguna otra parte se exporta a Europa. ¿Verdad? Incluso ya en Europa compite con el orégano allá, que es el turco, el famoso orégano turco, ¿verdad? Que es el orégano hirtum, que es el que más se consume allá. Pero se ha demostrado en los estudios que hemos hecho ahí que en el contenido de aceites esenciales es más elevado el orégano mexicano de Lipia graveolens. Y de los estados productores, el mayor estado que produce más, ¿cuál es? ¿Coahuila? Chihuahua, Coahuila. Nuevo León produce otra especie, Zacatecas también, pero es básicamente Coahuila, Durango y Nuevo León. Perdóname mi ignorancia, pero allá hay una planta muy parecida al olor del orégano que le llamamos, yo soy de Tamaulipas, del norte de Tamaulipas, que se llama mejorana. ¿Qué es eso? Bueno, qué bueno que lo mencionas.
Es que el orégano tiene varios nombres e incluso alguna gente le llama mejorana. Pero la mejorana es diferente. Es el aroma muy parecido al orégano. Pero no es. No lo es. No, no. Es otra especie y Es otro otra género. especie, sí, es otro género. Ese es Mejorana officinalis, ¿verdad? Pero es otro género totalmente. Pero muy parecido. Pero el aroma, igual es el tomillo. El tomillo también es una aromática que tiene también un aceite esencial muy parecido al orégano, pero es menos tenue, es menos intenso el sabor. Sí. Y son muy parecidos. De hecho, los tres productos se usan mucho en muy variadas cocinas, los tres productos combinados. Los tres principales estados son Chihuahua en primer lugar, Chihuahua, Coahuila y Nuevo León. Nuevo León. Y parte de Durango, sobre todo la región lagunera, lo que es la región de Lerdo, Durango, de Gómez Palacio, lo que esos son los municipios, también abarca muchísimo y tienen unas buenas cosechas de orégano. Me has comentado de que se empieza a cultivar productivamente, como si fuera un cultivo más. ¿Qué significa esto? ¿A dónde va la investigación? ¿A qué nivel va? La investigación va definitivamente a obtener el mayor rendimiento de aceites esenciales. La hoja ya no va a ser el producto principal, ¿sí? Como es en el caso del ingreso complementario que tiene un campesino ubicado en las zonas áridas. Ya a nivel más empresarial se produce en forma cultivada bajo condiciones de riego, bajo condiciones de fertilización o fertirriego, y se va el producto final que se quiere obtener o el propósito es aceites esenciales. Incluso hasta más allá van, hasta timol y carbagrol, que son los dos principales terpenoides, que son los componentes del aceite esencial. Aquí en la Antonio Narro se está haciendo este investigación. Sí, estamos trabajando. De hecho, hay varios trabajos de investigación que se ha comentado. Te voy a comentar una cosa muy interesante. Se ha tenido y se tiene todavía evidencias de que el orégano que se produce, la Lipia graveolens que se produce en forma natural, en forma silvestre, en el desierto, tiene un contenido más alto de aceites esenciales que cuando se produce en forma cultivada. Me lo puedo imaginar. Sí. Entonces, uno de los trabajos que, por ejemplo, con el que se hizo una tesis, el de la mía de tesis de doctorado, fue someter a las plantas un poquito a estrés, hídrico, que puede ser hídrico o puede ser a base de otro tipo de componentes, para tratar de motivar o forzar al metabolismo secundario de la planta, porque te quiero decirte una cosa, la acumulación de aceites esenciales en la planta es muchas veces un mecanismo de defensa de la planta, de una autorregulación. Entonces es cuando se echa a funcionar el metabolismo secundario. Con eso evita que se consuman por los animales. Exactamente, entonces evita que transpire la planta, ¿verdad? Y al no transpirar, o sea, cierra sus estomas y por lo tanto para sostenerse produce ciertos elementos bioquímicos como es prolina y otros elementos, cierra estomas y el contenido de aceite se encapsula. Entonces hay un efecto de como no hay transpiración, la planta se autorregula, por lo tanto hay un alto contenido de aceite. Entonces estamos trabajando con esas etapas, ¿verdad? Claro que el rendimiento de hoja es muy alto, pero no es, ya ahí el propósito que se persigue son los aceites esenciales, como te lo digo. Básicamente. El potencial que tiene México es muy alto. En lo que es la producción de hoja, pues estamos en los primeros lugares, lo que es la producción de hoja para uso culinario. En lo que está la investigación impulsando muy fuertemente es la producción de aceites esenciales, que es ahí donde se considera que el potencial que va a tener en un futuro por el alto contenido del valor medicinal. Yo creo que el futuro va a estar en el aislamiento de sus elementos como uso medicinal. Se están haciendo estudios muy fuertes contra el cáncer, por ejemplo. Hay mucha investigación enfocada hacia allá, se está siguiendo muy de cerca también el uso, incluso en cuestiones de lo que es las afecciones nerviosas, ¿verdad? Como calmante nervioso, etc. La misma situación que se tiene para hacer tónicos antiinflamatorios, bactericidas, etc. Todo eso va enfocado para allá. ¿Hay subespecies de mayor producción? O sea, de tal manera que si, ¿sabes qué? Quiero importar semillas me dijiste que se llama orégano turco. ¿Se puede importar para mejorar, no sé, hacer cruzamientos
inducidos de tal manera de que la producción de aceites aromáticos sea mayor? Hay un gran trabajo que hacer. No se ha hecho absolutamente nada de lo que es la ingeniería genética. Entonces, sí hay... México tiene, nomás en México hay más de 40 especies que se denominan orégano y que son consideradas como hay algunas especies como el que se usa en Nuevo León, son diferentes especies, aunque no tienen la misma riqueza de los aceites esenciales, pero se pueden utilizar como progenitores para generar nuevas variedades o nuevos productos más ricos en aceites esenciales, más ricos en algunos otros componentes terpenoides, como los que se conocen del orégano. En ese sentido, sí hay un área muy grande que no se ha tocado, sobre todo en los cruzamientos, en el mejoramiento genético. Hay por lo menos 3 líneas de acción que tenemos que considerar. ¿Sí? Una de ellas es mejoramiento post cosecha, o sea, cómo podemos mejorar a través de sistemas más eficientes de tener un mejor producto final. Número 2, cómo podemos obtener especies, porque dentro de la Lipia gravioles hay especímenes, cómo podemos obtener especies que podamos seleccionarlas por su alto contenido de aceite esencial y trabajar esa línea, ¿verdad? Y la otra sería trabajar todo el aspecto de el aspecto medicinal, que también ahí hay una línea muy fuerte. O sea, todo el aspecto de pruebas biológicas con bichos, con bacterias, con hongos, tanto de orden humano como de orden vegetal. Y ahí estarían esas 3 líneas importantes. Entre otras, posiblemente que se pudiera ver aspectos de comercialización, que es a veces lo que se tiene el producto, porque a veces, como se obtiene en una sola época, pues se tiene mucho volumen, pues eso obviamente provoca una baja en el precio. Y entonces a veces se tiene que conservar un tiempo para que el mercado se estabilice y poder que el campesino pueda tener un precio, vender su producto a un precio más alto. ¿Quisieras agregar algo, doctor? No, pues que estamos muy interesados nosotros en trabajar con las plantas aromáticas, ahorita con el orégano, que es uno de nuestros principales especies con la que estamos trabajando, pero existen otras en las cuales también despiertan mucho interés, tanto de los investigadores de nuestra institución y que algunos campesinos ya las empiezan a explotar. ¿Cómo cuáles? Pues está, por ejemplo, el mismo tomillo, el mismo mejorana, la menta poleo, por ejemplo, la menta poleo que se da en el norte de Coahuila, tiene características de un amplio aceite esenciales y amplio contenido de aceites esenciales, y es incluso mejor que la menta piperita, que es la que conocemos como una hoja más ancha. Entonces la menta poleus, esa es una menta muy específica del norte de Coahuila. No, pues muchas gracias, Luis. Te agradezco mucho que nos hagan la oportunidad de pues transmitir estos conocimientos que hemos adquirido a través de los años. Muy bien, muchas gracias, doctor.